Hola, saludos de una venezolana en Chile. Tal como vieron en el título del video, hoy quiero compartir con ustedes este tema. Para quien no es testigo de Jehová, probablemente la fecha de 1975 no les diga nada. Incluso para nuevos testigos de Jehová, jóvenes testigos de Jehová, probablemente este sea un año que no van a ver con mucha frecuencia en las publicaciones que se mencionan. Sin embargo, para los testigos de Jehová de esa época, sí fue un año muy importante. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia de Diana Yanit. Ella es una persona de Panamá, ya de todos modos ella se va a presentar, tengo unos audios que con autorización de ella voy a compartir con ustedes, para que de alguna manera ustedes se den cuenta de qué se enseñaba la organización para ese año. Les comento porque hablando sobre ese tema, yo recuerdo que siendo joven, en una oportunidad le pregunté a un anciano que qué es lo que había pasado en ese año, porque no sé cómo llegué a escuchar de 1975. Entonces, este anciano me comentó la versión que hoy da la Organización de los Testigos de Jehová, que es que para ese año muchos hermanos se dejaron llevar por la emoción pensando que vendría el fin para ese año. Cosa que a mí me pareció totalmente absurda. Yo decía, pero ¿cómo van a llegar a esa conclusión si Jesús decía que sobre ese día y la hora nadie sabía? Entonces todo quedó como una fecha que adoptaron de manera voluntaria los miembros testigos de Jehová sin haber tenido ningún indicio para hacerlo. Entonces, bueno, quiero que escuchemos los audios de Diana, su experiencia. Fue testigo presencial del asunto, ¿ok? Aquí se los muestro. Sí, soy Janet Cianca, soy de Panamá. Y sí, los inicios de mi mamá en la organización fue para los años 1966, cuando ella conoce esta organización y le enseñan que viene un Armagedón para el año 1975. Fue donde mi mamá inicia a estudiar con los testigos de Jehová. Claro, sí, para esa época se le enseñaba a los testigos de Jehová. Yo era muy pequeña, pero sí recuerdo, yo estaba en kinder, estaba así en el colegio y recuerdo que venía el Armagedón, mi mamá me lo enseñaba y me decía que era una guerra de Dios contra el hombre, pero yo en mi inocencia, yo vivía aterrada. Sí, mi mamá me dijo, hija, vamos a dejar de ser materialistas y, y vamos a vender todo. Mi mamá allí vendió sus carros, vendió sus posesiones, vendió sus almacenes, vendió todo, sí, vendió todo y se dedicó a predicar y a que por lo menos yo tenía mis amiguitas, ya no podía ir a la casa de mis amiguitas porque había que predicar. Había que predicar porque venía el Armagedón, había que dar las buenas nuevas de que venía un Armagedón y que vendría un nuevo sistema. Sí, pero sí lo viví y estaba con mucho miedo. Escuchen lo que sigue diciendo. Sí, desde la plataforma en las reuniones, porque yo recuerdo, yo fui muy inteligente. En esta parte yo le pregunté a ella si fue una actitud que solamente tomó su mamá porque comentaba con otros testigos o si recuerda que de alguna forma fue una enseñanza que se hacía directo desde la plataforma. Esta fue su respuesta. De pequeña, desde la plataforma se enseñaba a todos los hermanos, a todos allí, que venía un Armagedón en el 75 y que teníamos que estar preparados, que no se sabía a qué hora ni en qué momento, pero que sí en el 75. Y ya para el 75 yo tenía 12 años, ya estaba en sexto grado, sí, tenía 11 añitos, si no me equivoco, y sí, desde la plataforma y todo el mundo, todos los hermanos sabían que venía el Armagedón, que había que estar preparado, eso me lo recuerdo como si fuese ayer, sí, porque yo lo viví, y yo como niña tenía miedo, pero bueno, yo sabía que me iba a salvar porque estábamos supuestamente en la organización de Jehová, que ahí íbamos a ser salvos, ahí no, ninguno iba a ser destruido. Eso lo sabía y eso lo decían en la plataforma y lo decían en las reuniones. Es más, para ese tiempo venían hasta libros que, que dicen eso. Para ese tiempo, mi mamá estudiaba un libro que se llama La verdad que lleva vida eterna.
pero la primera edición, porque ese libro tiene una segunda edición. Ahora vi que yo estudié la del 63, pero mi mamá estudió una que había mucho más vieja, eh, que sí, ahí se les enseñaba. Lo que pasa es que muchos de estos libros han sido, ya los han borrado, pero estos libros existían. Aparte de estos libros tenían muchas caricaturas, muchas figuras muy feas que a mí no me gustaban. Y ante toda la caricatura, todas las ilustraciones eran en blanco y negro. Así que yo tenía mucho miedo de esos libritos, porque esos libritos tenían muchas figuras muy feas. Uy, tuve cambios radicales, tuve cambios que me laceraron por el resto de mi vida. En esta parte yo le pregunto a Diana cómo afectó su vida el que se haya enseñado esa creencia de que el fin vendría en 1975, ya directamente en su entorno familiar. Por lo menos mi mamá era una persona muy patriótica. Ella, para los 3 de noviembre que se celebra en Panamá la independencia de Panamá de Colombia, mi mamá nos vestía de los colores de la bandera todos los años, a todos. Éramos 4 hermanos en ese entonces y ella nos vestía muy lindos. Otra cosa, mi mamá no nos celebraba los cumpleaños porque ella decía que nos iba a celebrar los 15 años, por lo menos a mi hermana y a mí. Y fue una desilusión cuando se llegaron los 15, ya mi mamá no podía celebrarnos. Y era una desilusión cuando venían las fiestas patrias y ya no nos vestíamos como nos vestíamos antes, que andamos, hasta el zapato era del color de la bandera, el sombrero, el vestido, todo bien lindo. Y fue aparte mi mamá nos cortó, no podíamos jugar con otros niños. ¿Ah? Y esto me molestaba enormemente, puesto que ya no podía tener amiguitas, porque todas eran malas, todas eran, no eran de nuestra religión, y uno no podía hablarle a ninguna amiguita. Entonces eso me molestaba, tener que ir. Entonces no podía tener amiguitas y tenía que ir a predicar. Eso me hacía una cosa muy fea en mi mente, pero tenía que obedecer porque esa era la verdad, porque eso era lo que le inculcaban a uno, que esa era la verdad. Entonces uno pequeño, ¿para dónde iba? Si eso era lo que uno tenía que obedecer. Bueno, a nivel personal, claro que al vender mi mamá todas las posesiones materiales, eh, cambia todo, porque ya no teníamos el mismo poder adquisitivo. Mi mamá se muda hacia un lugar, eh, era un campo. Me recuerdo que a mí no me gustaba para nada, porque yo estaba acostumbrada a la ciudad. Sí, ella se maneja con su dinero de las ventas, se maneja por un tiempo, y ya mi papá comenzó a hacer otro tipo de negocios, pero sí, todo fue como más duro, todo fue como más precario. Sí, todo, porque ya ellos donan parte de ese dinero, con otros se quedan, pero sí. Esto es un punto interesante porque fue un factor común. En realidad eso se alentó y salió en ministerios, y voy a dejar el enlace acá en la descripción, donde en efecto se animaba desde la plataforma y se decía que habían hermanos que habían vendido sus posesiones, y aunque no te decían que lo hiciera, sí decían que esos eran muy buenos ejemplos a seguir. Así que de alguna forma sí incitaban a que eso se hiciera. Fíjense que este es un ejemplo presencial que les estoy mostrando con Diana en Panamá, pero no solamente fue una enseñanza que se dio en Centroamérica. Como les digo, esta fue una enseñanza que predominó en los testigos de Jehová. Yo les voy a mostrar a ustedes este video. Lo pueden googlear y buscar en YouTube. O sea, está en otro de los muchos canales de activistas hacen mención a él. Y aunque está subtitulado, lo voy a ir leyendo. Esta es en una asamblea que se dio, está en inglés, pero es para que ustedes vean que este sentido de urgencia y esta fecha no es inventada por los miembros, que en efecto era una instrucción dada directamente desde plataforma. Todos los detalles del por qué ellos llegan a esa cuenta
aquí se menciona por encima. Y no es mi objetivo en este video de explicar cuál fue el razonamiento que hizo que los testigos de Jehová, los líderes, enseñaran que en el 75 vendría el fin. Más bien lo que quiero que veas con esto es que se han equivocado fuertemente en temas doctrinales y que se le ha intentado después responsabilizar a los mismos miembros de errores que ellos como organización han cometido y que nunca han estado dispuestos a corregir. Te muestro el video. Aquí está el canal, lo puedes ver y lo puedes buscar tú mismo. Sí, ustedes pueden ver que no queda mucho tiempo restante. Asamblea de los Testigos de Jehová. ¿Sí? Está previsto que ocurra en 1975. Significant events in from the creation of man to the year 7,000 Anno Mundi. 7,000 from the creation of man. 1,000 years. Lo puedes ver completo, pero ya puedes darte cuenta que en efecto hacen énfasis en que para ese año vendría el fin. ¿Recuerdas qué dice la Biblia cuando una persona o un profeta dice algo y no se cumple? Que es un falso profeta, ¿cierto? Allí te lo dejo, piensa. Realmente la organización de Dios, una organización que afirma ser la organización de Dios, se tomaría el atrevimiento de dar fechas exactas del fin del sistema de cosas como es la guerra de Armagedón y evidentemente fallarlo. Ahora quieren borrar eso de la historia y decir que eso no pasó. Pero lastimosamente, para ellos, sí ocurrió. Probablemente esto lo sabes, pero solamente quería traer contigo hoy, como te mencioné, un ejemplo directo y el video. Piénsalo. Hablaron de que el 75 era el fin. Se equivocaron. Han hablado de una generación de 1914 que vez tras vez la cambian porque se siguen equivocando. Y así cualquier cantidad de cosas. Ahora te hablan de que estamos en los últimos, en la parte final de los últimos días. ¿Qué garantía tenemos? Allí te la dejo.